Bueno, pues vamos a hablar del Apocalipsis. Es un tema famoso hoy en día, común, porque definitivamente las personas se están dando cuenta, a veces con ganas, a veces no tanto, queriendo, de que las cosas no están bien. Pienso que debería ser el tema que las personas más deberían de estar revisando y estudiando, porque si se los digo de entrada, la humanidad está dentro de un zoológico en donde literalmente las jaulas se van a abrir muy pronto, y es un sitio que se va a poner muy agreste. Hasta cierto punto lo entendemos, hasta cierto punto lo sabemos. O sea, con la trayectoria que la humanidad hoy lleva, las cosas no pintan nada bien. Sin embargo, los seres humanos tenemos esta capacidad de autoengaño bárbara, porque inclusive en estos tiempos en donde la humanidad literalmente se está desmoronando, para el año 2015 se supone que ya debiéramos de haber arreglado los problemas de la humanidad. No lo hemos hecho, y al contrario, siguen empeorando. Cuestiones como la contaminación, el hambre, el cáncer, las enfermedades, siempre han sido parte de la vida, pero teníamos ese sueño de que la modernidad nos iba a traer todas las soluciones, y lejos de ello. Y un ejemplo son los medios de comunicación. La humanidad nunca había tenido hoy tantos medios para comunicarse, y nunca había estado tan sola. En el último censo en Estados Unidos, el hogar promedio es el de la persona que vive sola, es el hogar unipersonal. Y qué deprimente que la persona que está haciendo el censo toque a la puerta y se encuentre con una persona, y de acuerdo al informe del censo, no recuerdo todos los detalles, pero decía cosas tan tétricas como que la persona vive más o menos 8 meses, 2/3 partes del año sola, y algunas etapas del año con una pareja intermitente, lo cual quiere decir que los corazones se siguen destruyendo, o con algún familiar, que puede ser un hijo. Entonces definitivamente la humanidad no la está pasando bien. En el primer mundo están todos estos sueños de grandeza, de que nos vamos a iluminar, de que vamos a entrar al posthumanismo, la humanidad va a ser distinta, vamos a ser inmortales. Claro, porque el primer mundo no está sufriendo tanto. El tercer mundo obviamente está cada día más esclavo, más endeudado, y en algunos sitios más hambriento y más moribundo. Al final del día, lo que los medios de comunicación nos muestran es una humanidad en la que literalmente no pasa nada, al contrario, las cosas están bien. Desgraciadamente, y como se los voy a ir platicando, somos víctimas de propaganda, y la propaganda te la vas a encontrar en las telenovelas, en las películas, en todos lados, y es una propaganda que habla de una humanidad gloriosa, con este sueño de que literalmente nos vamos a convertir en dioses. Y desgraciadamente la humanidad está cada día más oscura, en un satanismo cada vez más profundo, y sin la más remota idea de que está sentada sobre un polvorín que está a punto de explotar. Y cuando les digo que hay muchas personas que tienen esperanza, sí, efectivamente, la persona promedio, la persona que va por la vida y no le interesa tanto el futuro, sí se da cuenta que las cosas pudieran mejorar. Bueno, es natural, las personas siempre, y es mejor hasta cierto punto, tendemos a ser optimistas, pero aún las personas que saben lo que está pasando y que la historia oficial no tiene nada que ver con la realidad, aún ese tipo de personas dicen que hay esperanza. Las personas que han visto el derrumbe del edificio 7 en el complejo del World Trade Center dicen, oye, pues obviamente lo dinamitaron, no cayó por casualidad. Las personas que saben que no hay un avión que se estrelló en el Pentágono, las personas que entienden todos estos temas, aún ellos salen con la esperanza y el rollo guajiro de que las cosas van a mejorar. ¿Por qué? No hay una razón por la cual las cosas vayan a mejorar para todos, porque efectivamente hay una élite a la cual le va a ir cada vez mejor, cada vez va a ser más rica, más poderosa, y literalmente en su mano pudiera pensar que está el futuro de la humanidad. No es así. La Biblia dice que Dios es paciente, y que todos estos años Dios ha estado alargando y prolongando su misericordia. ¿Para qué? Para que las personas se vuelvan a Él,
¿Permite Dios la maldad? Sí, efectivamente la permite. ¿Es el deseo de Dios que haya maldad? Desde luego que no. Pero desgraciadamente o afortunadamente, depende del ángulo desde el que tú veas lo que te voy a decir, el ser humano es libre. Al final del día el ser humano es responsable, efectivamente es responsable de sus actos. ¿Por qué es responsable? Porque es libre. ¿El ser humano es capaz de amar a Dios o es capaz de odiarlo? Así de grande es la capacidad de libertad que Dios le dio al hombre. Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Hizo una persona que fuera consciente de sí misma, que fuera consciente de su propia vida, de la vida de las personas que lo rodean y que se pudiera relacionar no solamente con otras personas, sino con el propio Creador. Ok, la humanidad definitivamente, independientemente de que creas o no la historia oficial, no le está yendo bien. No es la primera vez que un juicio de este tipo, o voy a utilizar un término que mucho más entendible, que una purga de este tipo vaya a tener lugar. La humanidad ya pasó por estos eventos, le hace el diluvio, la dispersión en Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todos ellos han ido dejando un testimonio de que al final del día Dios es justo. ¿Por qué se avecina un juicio sobre la tierra? Y la respuesta está literalmente en Génesis capítulo 1. Carlos, ¿qué tiene que ver el Génesis capítulo 1 con lo que está a punto de venir? El capítulo 1 Dios deja muy claro que Él es el creador y al final del día las criaturas se resumen en una sola cosa: información. Y la teoría evolucionista falla desde todos los ángulos, yo diría, pero bueno, antes de que se corte y las venas los evolucionistas y le vayan a cambiar, la teoría de la evolución falla porque le falta un pilar. Al final del día todos los seres vivos somos información, somos el producto de los seres humanos de 46 cromosomas, todos somos la formación de 4 letras: A, C, G y T, adenina, guanina, tiamina y citosina. Como las ordenes te da un caballo, un ser humano, etc. Cada célula de tu cuerpo tiene la información para replicarte, por eso se da la clonación. Ok, en el capítulo 1 del Génesis Dios dice que hizo cada cosa según su especie, es decir, cada cosa tiene circunscrita su información, y en el instante que tú empiezas a jugar con esa información para hacer al hombre araña o para hacer a Hulk o para hacer un mutante, eso es algo con lo que Dios no va a permitir que se juegue. El Apocalipsis dice que esto va a volver a suceder, y de hecho lo más probable es que en laboratorios clandestinos, etcétera, ya este tipo de híbridos, de quimeras. Esto sucedió en la antigüedad, puedes creer o no, y muchas cosas de las que voy a ir hablando se te pueden parecer una perfecta y estrafalaria locura, pero bueno, lo que dice la Biblia, en el pasado ya se dieron estos híbridos, y eso es precisamente lo que trajo el diluvio. ¿Okay? Dios dice: yo puedo tratar con el pecado, yo puedo tratar con una humanidad que está dispuesta a escucharme, pero yo no le voy a permitir a nadie que juegue con mi creación. ¿En qué distingue una especie de otra? La capacidad de reproducción. ¿Okay? El ser humano está yendo más allá de la capacidad de reproducción entre las especies y va a querer crear las propias. Y el día de mañana, ¿cómo juzgo a una persona que se comió a mi perro porque es 70% humano y 30% leopardo? Y Dios dice: ahí ya no. Yo no te voy a permitir que tú violes los límites que yo puse en Génesis capítulo 1. Y hoy la humanidad, desgraciadamente, con estos sueños de que queremos ser dioses, de que vamos a alcanzar las estrellas y de que vamos a ser inmortales, está empezando a jugar con los límites que Dios estableció. Ok, además de que finalmente llega un punto en donde el ser humano le hace tanto daño a otro que Dios ya no lo va a permitir. Y así como sucedió en los sitios como Sodoma y Gomorra, en donde había una inmoralidad extrema, pero también se estaban llevando de corbata a las personas que no se pueden defender, vino el juicio. ¿Por qué no ha venido antes si la humanidad ya lleva un rato viviendo de esta manera? Porque Dios está esperando que las personas se vuelvan de sus malos caminos. La Biblia dice que Dios no se tarda en el cumplimiento de sus promesas, sino que es paciente para con todos. ¿Por qué? Clara la propia Escritura, que Dios es bueno, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, entrando de lleno al Apocalipsis.
Lo escribe uno de los estudiantes, uno de los discípulos de Jesús, se llama Juan. Lo más probable es que Juan, la Biblia no lo aclara, pero lo más probable es que Juan haya sido el discípulo más joven de Jesús. Juan ya es un anciano cuando se le da esta revelación. Literalmente eso quiere decir la palabra griega, apocalipsis, develación. Y Jesús le revela a Juan qué es lo que va a suceder en el futuro. Y es natural, con la trayectoria que lleva la humanidad, es natural que las cosas no acaban del todo bien. Y la verdad es que si hoy tú te pones a hacer un análisis objetivo de la humanidad, pues las cosas no van bien. Cuando Jesús está en la tierra, le mandan a preguntar a la persona que se dedica a anunciar la llegada del Mesías, que si él es el Mesías. Le mandan a preguntar a su primo, al primo de Jesús, a Juan: ¿eres tú el Mesías? Juan les dice: no, no soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos mandaron preguntar. ¿Qué es lo que saben estas personas? Que algo está sucediendo y que algo importante está a punto de suceder. ¿Tienen un fundamento para pensar que algo esté pasando? Sí, tienen todo el fundamento. Ahí tienen las profecías de Daniel, etc. Hoy sucede exactamente lo mismo. Las personas saben que algo está sucediendo. ¿Tienen todas las piezas del rompecabezas? No, no la tienen. Pero definitivamente las personas voltean al cielo y saben que algo está pasando. Tú te acercas a cualquier librería y las estanterías de autoayuda o de cuestiones de ángeles o esoterismo son cada vez más grandes. Porque efectivamente las personas dicen: algo está pasando, ¿verdad? Hay algo mucho más allá de esta verdad, que ni siquiera lo es, de que somos chimpancés y que somos producto de la casualidad. El hombre empieza a experimentar como nunca antes una sed espiritual, pero desgraciadamente la está curando con cosas que no lo están satisfaciendo. ¿Ok? Dios se presenta con Juan en una isla que se llama Patmos. Juan está ahí no porque se haya portado bien, sino porque en el imperio don Domiciano, el emperador de entonces, no lo quiere y lo manda a esta isla, que es una especie de Islas Marías o Alcatraz, si así lo quieren ver. Juan ya es un hombre grande. Él mismo explica que está ahí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y Dios se presenta y le revela cuál es el futuro. Lo primero que le revela es lo que acaba de arrancar en los últimos años, el cristianismo, este híbrido entre judíos y gentiles que se dedican a adorar, a aprender y enseñar acerca de Jesucristo. Y lo divide en 7 etapas, ¿ok? Y además 7 etapas increíbles porque van coincidiendo perfectamente con el cristianismo que fuimos viendo a lo largo de la historia. Y hoy desgraciadamente estamos en la última etapa, que no es una etapa definitivamente buena. Lo divide en 7 iglesias. Las 7 iglesias existen en el momento que Juan está escribiendo el Apocalipsis. Juan no tiene un satélite, pero es increíble que estas 7 etapas están puestas en el sentido de las manecillas de un reloj. Juan habla de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en el sentido que están ordenadas, lo que es Turquía, estas 7 congregaciones siguen el sentido del reloj. Claro, todas existen, todas tienen diversos problemas, y en el momento que Juan escribe cada una de estas cartas, que literalmente Jesús le dicta para cada una de estas congregaciones, en algunas ocasiones habla cosas buenas y cosas malas, en algunas ocasiones habla puras cosas buenas, y en algunas ocasiones no tiene nada bueno que decir. Desgraciadamente la época que nos tocó vivir. Ok, y en cuestión de unos minutos describo cómo es el cristianismo, descrito perfectamente y de forma profética en estos capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Empieza la primera iglesia con los apóstoles, con los grandes maestros, y un ejemplo es un botón: Éfeso. Éfeso es una congregación que se esfuerza porque la palabra de Dios se conozca, porque la palabra de Dios se divulgue, y además conocen no solamente la verdad, sino que tienen todos los elementos para disputar con todas las doctrinas falsas, y Jesús se los reconoce. Jesús le dice a la congregación de Éfeso: has trabajado arduamente por amor de mi nombre, conoces a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, pero tú tienes un problema, y es un problema que le puede suceder a cualquier congregación cristiana: ya no me amas y ya no tienen amor entre ustedes. Ten cuidado, porque en el instante que se pierde la pasión por ganar las almas, por salvar las almas, por querer a las personas, vas a dejar de brillar,
Además, Dios, de una forma bastante práctica y además bastante útil, dice que cada una de estas iglesias está simbolizada por una luz, por un candelero. Y lo que tú esperarías de una iglesia cristiana es que brillara y que te presentaran a un Cristo atractivo, no solamente por el amor, sino porque te compartieran la verdad. Porque al final del día, darle por su lado a las personas no sirve. Efectivamente, por un lado les tienes que mostrar el amor de Dios, pero también su justicia y también la capacidad de Dios para satisfacer al ser humano y para limpiarlo de sus faltas. Porque al final del día la humanidad se puede jactar de sus pecados, pero eso no quiere decir que el humano sea feliz pecando. Esa es la falla de Éfeso, y Dios le advierte: ten cuidado, porque si no vas a dejar de brillar, vas a dejar de ser eso a lo que fuiste llamado, vas a dejar de iluminar. Ok, la siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna. Viene la palabra mirra, y la mirra era un narcótico que se le daba a los sentenciados a muerte, y también era una especie con la que se embalsamaban los muertos. ¿De qué iglesia habla? La iglesia más o menos del 100 al 300 después de Cristo. La iglesia perseguida, literalmente la iglesia mártir, la iglesia masacrada. Lo increíble de esta iglesia es que Dios no tiene nada que reprenderle. No es una iglesia que económicamente le vaya bien en lo más mínimo. Es más, los cristianos en Esmirna habían sido reducidos a la mendicidad. Y es una iglesia a la que Dios le promete la vida eterna. Dice: te voy a dar la corona de la vida, simple y sencillamente sé fiel hasta la muerte. Y así fueron estos cristianos durante 200 años. Hay muchas personas que quieren presentar a Jesús como un revolucionario, una especie de Che Guevara, un celote. No es cierto. El imperio más poderoso hasta entonces de la humanidad, literalmente cae hasta el 1453 a.C., más o menos habrá tenido una vigencia de 20 siglos. El imperio romano fue conquistado por personas que no tuvieron armas, que no tenían muchos recursos, que no tenían una imprenta, pero cuyas vidas eran tan provocativas y tan llenas de Dios, que literalmente transformaron y conquistaron un imperio. Y la única forma de detener este movimiento del cristianismo fue legalizándolo, aunque ustedes no lo crean. ¿Le hizo bien al cristianismo la tolerancia? La respuesta sería en dos sentidos. Por un lado, obviamente que sí, obviamente se detiene la masacre. Y la verdad, la forma en la que los cristianos eran torturados y fueron maltratados, lejos de destruir el cristianismo, lo ayudó y lo avivó. Y llegó un punto en donde las mismas personas, por politeístas que fueran, idólatras que fueran, decían: ya déjenlos en paz, por favor. Así que la legalización o la tolerancia, que es lo que hace Constantino ahí con el edicto de Milán en el 313, la tolerancia al cristianismo le hace bien, sí, efectivamente, pero por el otro lado, hasta cierto punto le quitó gran parte de ese fervor a los cristianos. Y la siguiente etapa es la etapa de Pérgamo. Es un cristianismo que ya se empieza desgraciadamente a diluir. Los emperadores empiezan a darle dinero a los pastores, y los pastores obviamente empiezan a sentir compromisos, y los compromisos son cada vez más fuertes, y la verdad se deja de predicar tal y como es. Y vuelvo a repetir, el cristianismo, Jesús, la Biblia, le dan una medicina muy amarga a la humanidad. Sí, efectivamente es amarga, no sabe bien, y definitivamente no es lo que queremos escuchar, pero es lo que el ser humano necesita. Y entonces esta medicina se le empieza a poner azúcar, se le empieza a hacer cada vez más diluida, y deja de producir los frutos para los cuales estaba diseñada para producir. Desgraciadamente eso trae tal putrefacción que entramos a la iglesia medieval, a la iglesia del oscurantismo, y desgraciadamente la iglesia asesina. La época representada por Pérgamo está representada por una mujer que en el Antiguo Testamento se llama Jezabel, que se dedica literalmente a matar a todos los portavoces de Dios. Y es tal la caída del cristianismo en esa época, que Dios se dirige a esta época del cristianismo y le dice: mira, hay personas que se han mantenido fieles, pero la mayoría se están dedicando literalmente al satanismo. Y dice Jesús de forma textual: ¿no has conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Ok, viene la iglesia
La Reforma, la iglesia de Sardis. Se le llama la Reforma inconclusa, si así lo quieren ver. ¿Por qué? Porque efectivamente ante los excesos de la iglesia medieval, un día Juan Hus, John Tyndale, Lutero, etcétera, se levantan en contra de la corrupción, efectivamente, de la iglesia de Pérgamo, la iglesia medieval. Pero desgraciadamente esto se lleva a un punto en donde no se trata tanto de que ahora tú lees la Biblia y conoces la verdad, sino el chiste es tirarle a la persona de enfrente. Entonces, desgraciadamente, a la iglesia de Sardis también se le dan ciertas advertencias. ¿Por qué? Porque efectivamente se trata de que prediques la verdad, enseñes la Biblia y no simplemente digas, ahora voy a hacer una cosa distinta, que desgraciadamente acabó también convirtiéndose en una iglesia estatal y en un rito bastante apretado. Después viene la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera, la iglesia del amor entrañable. Al igual que Esmirna, es una iglesia a la que Dios no tiene nada que reprenderle, y es, junto con Esmirna, las dos mejores etapas del cristianismo en la historia de la humanidad. Y ahí tienes personas a las que Dios les dice, tú tienes poca fuerza, no tienes muchos recursos, pero has hecho dos cosas por las cuales te voy a recompensar y te voy a cuidar. Número 1, no has negado mi nombre, y número 2, has guardado mi palabra. Te gozas conmigo, pero aparte conoces la Biblia. Si hoy nos preguntáramos qué es lo que le sucedió al cristianismo, por qué la salsa está volviendo insípida, por qué perdió su sabor, porque los cristianos dejamos de leer la Biblia. Tan fácil y tan sencillo como eso. Y hoy tenemos tantos distractores como lo son Instagram, Facebook, la televisión, el cine, que la Biblia se ha quedado cerrada, y muchas veces queremos un atajo para conocer la Biblia y desgraciadamente no lo hay. La iglesia de Filadelfia, más o menos del 1700 a los últimos resquicios hoy en día, no tiene mucha fuerza. Es lo que le dice Dios. Pero aunque no tienes fuerza, yo he abierto una puerta a la cual nadie puede cerrar. Te estoy abriendo la puerta para las almas. Te estoy dando la oportunidad de alcanzar hasta los confines de la tierra. Y por ahí están, no sé, personas famosas, William Wilberforce, David Livingstone, Amy Carmichael, Gladys Aylward, predicando en los lugares más recónditos del mundo, Adoniram Judson, traduciendo la Biblia en todos los idiomas con un afán de que las personas pudieran conocer la Escritura. Claro, este proyecto evangelístico mundial lo puede lograr el ser humano, por supuesto que no. Por eso es que Dios le dice, mira, no tienes ninguna fuerza, no hubieras tenido jamás posibilidades, pero como me amas y me hiciste caso, yo hago el trabajo, pero te invito para que lo hagas. Y desgraciadamente la última etapa del cristianismo es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. La Odisea está situada entre dos ríos, uno de aguas minerales frías, que sirve era una especie de centro médico de la época para curar todo lo que se pueda curar con las aguas minerales en aquella época, y tiene las aguas termales. El problema es que estos dos ríos confluían en un punto y se volvían aguas que producían náuseas. Y Dios le dice literalmente al cristianismo moderno, no está haciendo el agua fría que cura esto, no está haciendo el agua termal que cura aquello, sino estás provocando literalmente náuseas, vómito. Y Jesús le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hasta cierto punto Dios está diciendo, el cristianismo fue llamado a arreglar las almas, porque eso es a lo que vino Jesús. Cuando Jesús arranca su ministerio en Nazaret, dice que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos. Es lo que debemos estar haciendo los cristianos. Ok, termina la época del cristianismo, capítulos 2 y 3. La Biblia no vuelve a hablar del cristianismo en el sentido de representado por la iglesia, por este híbrido de gentiles y judíos. La predicación del evangelio ya no se va a llevar a cabo de esta misma manera. La Biblia en ese instante, hasta cierto punto, concluye esta etapa. ¿En qué concluye? Bueno, las siguientes palabras de Jesús hacia Juan. Le dice, sube conmigo. Juan ve una escalera, una puerta abierta en el cielo, y ahí entra lo que los cristianos conocemos como la doctrina del arrebatamiento, del rapto, una palabra griega que quiere decir harpazo, en donde Dios habla de que en un abrir y cerrar de ojos, los cristianos, muchos o pocos que queden,
serán llevados. ¿Para qué? Para que efectivamente se desate luego el juicio sobre la tierra. ¿Qué es lo que sigue? Ok, ¿sigue la predicación del Evangelio? Por supuesto que sí. Es la época que más personas en la historia de la humanidad se van a volver a Cristo. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a volver a hacer. Por increíble que parezca, lo van a volver a hacer los judíos. La Biblia dice que inmediatamente después de que la iglesia deja de estar, y aquí voy a hacer un paréntesis, Israel es vuelto a llamar, ok, el hermano mayor regresa a la empresa y Dios le dice, oye, los gentiles estuvieron rifando durante 2000 años, bien o mal, habrá que preguntarle a Dios. ¿Quieres regresar a la empresa? Ok, pero te va a tocar en la peor época de la humanidad. Ok, Carlos, ¿de dónde sacas que los cristianos van a desaparecer? Aunque no lo creas, has estado recibiendo durante décadas toneladas y toneladas de propaganda preparándote para el evento del arrebatamiento. Y aquí voy a hacer referencia a un ser del cual el Apocalipsis habla muchísimo, pero cuya gran virtud ha sido tirar la piedra y esconder la mano. Se llama el diablo. Está ahí en el capítulo 3 del Génesis. Ahí nos lo presenta Dios como una persona, la palabra en hebreo es arum, una persona sagaz. Efectivamente, y te estoy diciendo algo que aparentemente es una locura, de la faz de la tierra van a desaparecer miles de personas en literalmente un abrir y cerrar de ojos. Ok, si eso sucediera hoy, ¿qué pensarías? ¿Que vino Dios por su gente o aquello para lo cual ya ha sido indoctrinado durante décadas? La siguiente vez que veas la tele, revisa todos los canales que en ese momento o más adelante en la guía de la televisión van a estar hablando sobre temas de extraterrestres. Es un tema que nos fascina. ¿Por qué? Porque además conforme va pasando el tiempo, sí, efectivamente no aparecen los eslabones perdidos, no hay fósiles transicionales, es lo que esperaba Darwin. Ok, si mi teoría es correcta entre el chimpancé y el humano, debe haber una serie de fósiles transicionales como lo hay entre el bocho modelo 50 y el bitle. No lo hay. Ok, entonces salieron con esta guajira idea de la evolución puntual. Las personas cambian, o los géneros o las especies cambian de forma abrupta. Así que la siguiente vez que estés en maternidad, pues ponte águila, mi cuate, ponte buzo, porque igual y tu hijo nace con alas y lo tienes que estar persiguiendo por todo el quirófano. No es cierto. Ok, entonces ¿cuál es la otra opción? Número uno, o Dios nos creó, o nos crearon los extraterrestres. En el instante que miles de personas desaparezcan de sobre la faz de la tierra, ¿qué es lo que vas a pensar? Es natural que vas a pensar en toda la propaganda, en los millones de bits de información que te han zambutido literalmente en el cerebro de que existen los alienígenas. Es natural. Ok, ¿existen los alienígenas? Te voy a decir la respuesta, sí y no. No en el sentido de que no son marcianos que evolucionaron. Sí en el sentido de que la Biblia habla de otros seres que se han dedicado literalmente a la destrucción de la humanidad y que no nos quieren. Se llaman los ángeles caídos. O los ángeles que se rebelaron, o los que acompañaron en su rebelión al más grande de todos, al querubín protector, a Lucifer, a Lucero. ¿Cuál es el propósito del diablo? Obviamente el propósito del diablo es ser adorado. ¿Y adorado por quién? Por la creación de Dios. La Biblia, en el libro de los Salmos, que es un libro que se dedica, entre otras cosas, a enseñar cómo alabar a Dios, el libro de los Salmos termina diciendo: todo lo que respire, alabe a Dios. Y eso no le gusta al diablo. Así que el diablo se ha dedicado a volcar toda su atención sobre sí mismo. Y si para eso es necesario hacer una serie de películas y de programas que todo el tiempo están indoctrinando acerca de los alienígenas, lo va a hacer. Y el diablo dice, se voltea con Dios y le dice: mira, de que crean que los hiciste tú, a crean que los hizo unos alienígenas hace miles de años, prefiero que crean que los hicieron los alienígenas. Pero al final del día, eso es simplemente patear la pregunta, porque a los alienígenas, en cualquier caso, ¿quién los hubiera hecho? Tiene que haber un principio de todas las cosas. Pero bueno, ok, es natural, el día que desaparecen miles de personas sobre la faz de la Tierra, pues ¿qué es lo que vas a pensar? Se los llevaron los alienígenas a la nave nodriza. Y todas las películas que ves de Thor, de los Cuatro Fantásticos, del ascenso de Júpiter, en donde se habla de diversas dimensiones, en donde se abre un portal, todas esas te van a parecer obviamente lógicas ese día.
Hoy, claro, lo vemos como ciencia ficción. ¿Le interesa al diablo que creas en ciencia ficción? No le interesa en lo más mínimo. Le interesa ir sembrando ideas en la parte posterior de tu mente para que el día que empiecen a suceder estas cosas, tú partas de la base. Claro, yo ya sabía que esto iba a suceder. Se abrió un portal. Capítulo 4 y 5 habla, si así lo quieres ver, qué es lo que está sucediendo del otro lado de la dimensión. Porque efectivamente hay dos dimensiones. Este mundo y el mundo celestial. Lo que está sucediendo en la otra dimensión es que el creador del universo ha decidido venir a reclamar lo que le pertenece. Obviamente hoy está en poder del diablo, y si ves las noticias, efectivamente te podrás dar cuenta que la persona que gobierna este planeta definitivamente no es Dios, ¿ok? Si Dios gobernara este mundo, no verías las noticias que ves, no verías los espectaculares que ves, no verías la clase de indoctrinación que los medios te meten todos los días. Se estaría viviendo otra cuestión. Pero bueno, ok, Dios decide reclamar esta tierra, pero no se encuentra, dice en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, alguien digno de venir a reclamar la tierra. Hasta que finalmente Dios voltea y ve a su propio Hijo, la persona que dio su vida por ti, como la persona que tiene toda la autoridad, no solamente de venir a reclamar la tierra, sino de darte la última oportunidad. En ese instante, el Creador le da el título de propiedad de la creación a su Hijo, representado en un libro escrito por dentro y por fuera, un título de propiedad que se llama el libro con los 7 sellos. Y en la medida que Dios va abriendo los sellos, en la medida que Dios va abriendo su título de propiedad para reclamar la tierra, Dios empieza a permitir ciertos juicios sobre este mundo. Y los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis los van describiendo. No voy a entrar a todos los detalles de los juicios, pero te voy a hablar simple y sencillamente de este libro, este título de propiedad que tiene los famosísimos 7 sellos y que contiene los 4 jinetes del Apocalipsis. Una vez estaba yo entrando a un restaurante y 2 personas estaban discutiendo que cuántos jinetes hablaba el Apocalipsis. Y entonces están haciendo una apuesta y la persona que le preguntan y que tiene que dar la respuesta me ve y le digo 4. Porque efectivamente tenemos ciertas nociones acerca del Apocalipsis y construimos muchas cosas a partir de ellas, pero no nos tomamos realmente el tiempo para leerlo. Y además, para entender los juicios del Apocalipsis necesitaríamos leer toda la Biblia. Ok, Dios, dice la Biblia, abre el primer sello. Se abre el primer sello y empieza a correr uno de estos jinetes del Apocalipsis, el primero, el blanco. Ok, un caballo blanco simboliza el César, el emperador, y dice que cuando abre el sello y ve al caballo blanco, lo ve que trae un arco en la mano y con una corona y que sale venciendo y para vencer, es el conquistador. Efectivamente, todas las personas de alguna u otra forma tenemos esta noción de que va a venir alguien que va a arreglar el mundo y que va a hacer grandes promesas. Precisamente ese es el capítulo 6 del Apocalipsis, el caballo blanco, el conquistador, el anticristo. Claro, es muy importante que entiendas que la humanidad no va a ver al anticristo como lo ve la Biblia, sino que lo ve desde un punto de vista totalmente distinto. La Biblia ve a esta persona como una persona cuyo único propósito es llevar a la humanidad a la adoración satánica y alejarlo de Dios, porque es lo que finalmente quiere el diablo. El diablo, ¿cuál fue el problema del diablo? Que se llenó su corazón de soberbia. Eso fue todo. Y por eso odia a la humanidad y por eso odia a Dios, ¿ok? Y odia, obviamente tiene un odio especial para el pueblo de Israel porque es el pueblo que Dios elige para llevar a cabo sus planes, y odia al cristianismo porque obviamente el cristianismo no habla bien de él. Ok, desgraciadamente la figura de este personaje del caballo blanco está descrita a detalle en el capítulo 13 del propio Apocalipsis, y literalmente toda la humanidad va a decir quién, como la Biblia le llama la bestia, el animal, ¿será un híbrido, un transgénico? ¿Quién sabe? Lo más probable es que sí. Pero la Biblia dice que la humanidad se le va a volcar en una adoración sin límites. Ahí puedes ver cómo los planes de Dios y los planes del ser humano simple y sencillamente no casan. Y lo que te estoy diciendo en el futuro va a parecer algo total y perfectamente ridículo. ¿Cómo es posible que la Biblia hable pestes de esta persona? Porque además la persona va a hablar pestes de la Biblia. Ok, se abre el segundo sello.
Segundo sello, la guerra. Dios ve o permite que Juan vea un caballo rojo, un caballo bermejo. Obviamente habla de la sangre y dice que se va a quitar de la tierra la paz y los hombres se matarán unos a otros. Será la tercera guerra mundial o la cuarta, entonces, para saber, ¿ok? Pero te vas a enfrentar a un mundo que ya no le falta poco, que va a estar plagado de guerra y de violencia. Ok, número 3, y esto lo saben todas las grandes corporaciones. La industria alimentaria hoy es una industria hasta cierto punto monopolizada, ¿ok? Y no le auguran a la humanidad para nada buenas noticias en este sentido, y lo que viene sobre la tierra es una hambruna espantosa, y el raciocinio, la escasez. Literalmente dice la Biblia, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El denario es en la época que Juan está escribiendo el salario del día. Lo que está diciendo la Biblia es que vas a comer muy poquito y vas a tener que hacer unas largas filas. Carlos, hoy hay forma de evitar esto, sí. Si hoy te vuelves de tus malos caminos, y con esto no quiero decir que lo vayas a poder hacer en tus fuerzas, pero si hoy decides arrepentirte de todas las cosas que tú sabes y pones tu confianza en Dios, no lo vas a tener que vivir. Vas a poder apropiar la promesa que Dios le hace todavía en la época del cristianismo en la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Ok? Si no lo haces hoy y vives del otro lado del arrebatamiento, ya no hay escape. Y todas las plagas de las que habla el Apocalipsis las vas a tener que vivir. ¿Sobrevivirás? Todo este periodo dura 7 años. ¿Quién sabe? La Biblia dice que si aquellos días no fueran acordados, nadie salvaría el pellejo. Ok, como lo estás viendo, no pinta bien para la humanidad. Primer jinete, la bestia. Segundo jinete, la guerra. Tercer jinete, la escasez. Para acabar con todo esto, el cuarto jinete, la enfermedad, la muerte por los animales. Estará hablando, cuando habla de que va a haber muerte por las fieras de la tierra, de simplemente enfermedades, parásitos, microbios, virus, o también va a haber que, como hoy se ve, cada vez más ataques de tiburón, cada vez más ataques de animales, etcétera. ¿Quién sabe? Pero la Biblia dice que grandes partes de la humanidad van a estar muriendo por la guerra, por la escasez y por la cantidad de enfermedades que va a haber. Es natural. En un mundo lleno de guerras, pues tienes cadáveres todos los días, luego entonces tienes putrefacción y tienes plagas. ¿Seguirán sirviendo los antibióticos? ¿Quién sabe qué generaciones de antibióticos se van a necesitar para entonces? Muchas personas ya son resistentes a todas las generaciones de antibióticos que hay. Pero definitivamente para la humanidad no pinta bien. Ok, ¿qué es lo que sigue? Se abre el quinto sello en este libro, la masacre de los cristianos. Si tú decides durante esta época de la humanidad seguir a Cristo, lo más probable es que mueras o en una de las tantas plagas o porque el anticristo te corte la cabeza, literalmente. El sexto sello habla finalmente, cuando la Biblia habla del sexto sello, está hablando de la consumación, el regreso ahora sí de Jesús a reinar en la tierra. Y la verdad es que va a ser a bayoneta calada. La humanidad no creas que lo está esperando con muchas ganas. Habrá un sector de la humanidad que lleva meses o años esperando el regreso de Jesús para finalmente reinar con él. La gran parte de la humanidad está esperando a un enemigo. Y aquí vuelvo a entrar al tema de la propaganda. La cantidad de propaganda que tú recibes de que del otro lado de la dimensión está el Doctor Doom, está Loki, el hermano malo de Thor, o de que del otro lado del portal está, no sé, la madre nodriza de los malos. La cantidad de propaganda que has recibido en ese sentido es la que llevará a la humanidad a pensar que cuando se abra el portal, ahí viene una persona mala a la que hay que matar. Claro, el diablo no va a llegar a decir, oigan muchachos, ¿qué creen? Fíjense que soy Lucifer, traigo una bronca de antaño con el Creador y los voy a utilizar como carne de cañón, porque me voy a enfrentar en una guerra cósmica contra Dios, obviamente una guerra que voy a perder. Durante el futuro muy próximo de la humanidad, lo que el diablo se va a dedicar a estar haciendo es un ejército de
superhéroes, de gentes híbridas, efectivamente con poderes o lo que tú quieras, para esperar a Dios efectivamente en Armagedón. La Biblia dice que Jesús regresa a Jerusalén y que el primer sitio que pisa es el Monte de los Olivos. ¿Dónde crees que el diablo va a reunir a sus ejércitos? Sí, pero no les va a decir, oiga, va a llegar Jesús, la persona que dio su vida por ustedes porque los ama, para librarlos de mí, de Satán. Va a ser exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que hace el mensaje del diablo tan atractivo? Finalmente, a todos nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, que somos buenos, que nosotros sí somos optimistas, que nosotros no somos retrógradas. Nos gusta pertenecer al grupo. Pertenecer al grupo sirve de algo. Y aquí voy a utilizar unas palabras muy fuertes que usa Pablo. Dice Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que finalmente el mensaje satánico, en donde nos ofrece el sol, la luna y las estrellas y lo seguimos, es algo que a la humanidad nos fascina escuchar. Todas las religiones llevan a Dios, tú sigue el sacramento, sigue el proceso y te vas a iluminar, tú vas a alcanzar el cielo. No es cierto. La Biblia presenta un panorama totalmente distinto. La Biblia presenta a la humanidad fracasada, podrida en sus faltas y con una necesidad de atención satánica y enfermiza. Claro, la respuesta para la necesidad del hombre es Cristo. Sí, pero Cristo no habla bien de mí, Cristo habla pestes de mí. Sí, la medicina es definitivamente amarga, pero es la que hay. Oye, pero es que debe de haber más caminos. ¿Cuántos quieres? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la verdad es que si tú te estuvieras ahogando, no te quejarías del color del salvavidas. Pero cuando se trata de la salvación de nuestras almas, como no vemos más allá de nuestras narices, nos quejamos del color del salvavidas. Finalmente el diablo obviamente no va a salir a decir, oigan, ¿qué creen? Ahí viene Dios, y viene bastante molesto. Sí, ahí viene mi hermano, o ahí viene de la nave nodriza los que además se llevaron hace años a estas personas. Así que vamos a reunirnos ahí, subimos nuestras super nuevas armas, llevamos a los superhéroes, a todos estos transgénicos, y vamos a presentar batalla contra el hermano mayor. Ahí viene Loki, contra ustedes quieran. Obviamente la batalla, pues no es ninguna batalla. El libro de Zacarías dice que todas las personas que están en ese instante se les desintegran los ojos, la lengua, se desintegran por dentro. Dios viene, instaura su reino en la tierra. ¿Y con quién lo va a instaurar? Obviamente con las personas que estaban deseosas de que regresara. Carlos, ¿cómo le hago para desear a Dios? La verdad es que vas a tener que reconocer que delante del juez del universo tienes un problema. Se llaman tus faltas, tus pecados, tu putrefacción, tus malas obras, como le quieras llamar. En realidad, todas esas cosas que tú sabes en el fondo de tu corazón que has cometido. Capítulo 20 habla de la instauración de Dios, su reino milenario, donde Dios literalmente le va a enseñar a la humanidad: si tú me hubieras seguido, si tú hubieras confiado en mí, si toda la humanidad hubiera confiado en mí, así hubiera sido la vida. Desgraciadamente durante el milenio, o afortunadamente durante el milenio, como lo quieras ver, siguen naciendo personas con libertad de aceptar o rechazar a Dios. Aunque no lo creas, Satanás durante esos 1000 años es encadenado, pero al final de los 1000 años es vuelto a soltar. También puedes ver caricaturas, películas, etcétera, que hablan de una bestia que estará encadenada durante 1000 años. Así que Satanás no solamente está previendo esta batalla que tendrá lugar en algunos años, también está previendo la batalla que tendrá lugar 1000 años, su última batalla, su última oportunidad, o lo que él ve como su última oportunidad para derrotar a Dios. Esa última rebelión es consumida en cuestión de minutos. Es increíble que personas que durante siglos tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, ver sus heridas, entender que Dios dio su vida por ellos, que Dios pagó la cuenta que ellos tenían pendientes, lo van a rechazar y van a preferir ser adorados antes que adorar a Dios. Termina esa rebelión y Dios juzga a toda la humanidad. Dice la Biblia: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Una vez me decía una persona: antes de morir tengo que torear un toro, tener un hijo y escribir un libro. Le dije: torea el toro y ten el hijo, porque el libro ya lo estás escribiendo. Cada persona está escribiendo un libro. Tú sabes qué páginas no quieres que sean revisadas. Lo que Dios te ofrece a través de la cruz es sellar ese libro para siempre
sepultarlo en el fondo del mar. Pero si rechazas a Dios y su perdón, cada cosa en la biografía de tu vida será examinada. Y obviamente, ¿qué es lo que vas a experimentar? Vas a experimentar vergüenza. Por eso el libro de Daniel llama al infierno el sitio donde las personas condenadas irán como un lugar de vergüenza y confusión perpetua. El capítulo 21 del Apocalipsis, efectivamente, no solamente ahí, sino en otros capítulos, pero el 21 habla de un sitio de tormento espantoso. Carlos, ¿es lo que merecemos? La realidad es que desde el punto de vista de Dios es lo que merecemos. Como seres humanos imperfectos tenemos la capacidad para entender la justicia de Dios y el daño que hemos hecho a través de nuestras faltas. La verdad es que no lo entendemos. La cuestión del infierno nos cuesta trabajo. Nuestro cerebro está total y perfectamente limitado para entender la justicia de Dios. Pero en este sentido te voy a pedir que no intentes entender a Dios. Le vas a tener que creer por fe. Y vas a tener que ver que el universo es mucho más grande que tú. Y que la persona que diseñó el universo y que dio su vida por ti y que te ama y que no quiere que te pierdas, efectivamente diseñó un sitio a donde va a castigar. Y la realidad es que todas las personas entendemos que en el universo debe de haber justicia. Y es de lo que acaba hablando Apocalipsis 21. El capítulo 22 realmente tiene un mensaje. Si quieres vivir como has vivido hasta ahora, síguelo haciendo. Tarde o temprano te voy a juzgar. Eso es lo que dice Dios. Pero si quieres cambiar, hazlo, porque te voy a hacer cada vez mejor. Me voy a gozar contigo y voy a mejorar tu vida cada día más. Pero la decisión, al final del día, es tuya. Así concluye el Apocalipsis. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que si hoy tienes una sed espiritual, ve con Cristo. Termina diciendo, ven pronto. Y es hacia donde vamos. Todas las señales están ahí. Y Dios termina diciendo, con esto se cierra la escritura, no le añadas, no le quites. ¿Cómo puedes terminar un mensaje del Apocalipsis? Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios en decirte el futuro? Que te fijes que la única persona que lo conoce es Dios. Dice Jesús, ahí en el libro de Isaías, yo anuncio lo que está por venir. Y la única persona que sabe a detalle qué es lo que va a suceder es Dios. Y cuando Dios nos deja el Apocalipsis, tiene muchas razones, pero una de ellas es que entendamos que Dios conoce la verdad, conoce el futuro y nos lo dejó para que no nos fuéramos en la finta. Así que le ruego a Dios que este video te sirva, pero sobre todo que te vuelvas a Cristo y pongas toda tu confianza en Él. Porque Él es en un sentido el arca de Noé. Y si lo quieres ver de esta forma, ya está chispeando. Súbete al arca y que Dios te bendiga.